Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador, como cada miércoles. Soy Ruth del Salto. Vamos a revisar los principales titulares de la prensa en mi país, Ecuador. A propósito de una información de último momento, el presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en Suiza, está participando en el foro de Davos, ha anunciado que desde el próximo 1 de febrero Ecuador va a aplicar un arancel o tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. Para poner un poco de contexto, ¿qué importa Ecuador desde Colombia? Bueno, según el Ministerio de Producción, entre enero y septiembre del 2025, los principales productos y servicios importados desde Colombia hacia Ecuador han sido los siguientes. Vamos a mencionar algunos. Medicinas, por ejemplo, un valor de 95 millones de dólares entre enero y septiembre del 2025 para un crecimiento de 6.2% frente al igual periodo en el año 2024. También hablamos de productos de higiene con 66 millones de dólares, un alza de un 1.6%. También citamos energía eléctrica con un valor de 65 millones de dólares. La importación de energía, y esto es importante recabar, tuvo una caída del 72% hasta septiembre debido a que en el 2024, recordemos, este fue un año de severa crisis eléctrica para Ecuador, con fuerte dependencia de la compra de electricidad a Colombia, nuestro vecino país. Pese a ello, sufrió apagones Ecuador hasta de 14 horas consecutivas. También están insecticidas, desinfectantes con 48 millones, con una caída en el valor de 14.4%. También se mencionan maquillajes, cremas y demás. Vamos a hablar sobre las consecuencias de esta información que ha dado el presidente Noboa a los productos importados desde Colombia. Vamos a analizar el tema más adelante con el exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, las reacciones a esta medida que ha tomado el presidente Noboa, y vamos a decir además por qué las toma. Empezamos así Club de Prensa Ecuador. Nuevamente bienvenidos. Miércoles 21 de enero, el Día del Abrazo. Día del Abrazo, un evento anual que está dedicado justamente a manifestar el abrazo. Aquí tenemos la caricatura de Bonil, la refleja así en Diario El Universo. Fue creado por Levi Mueller, ministro cristiano estadounidense, y se celebra cada 21 de enero. Este día promueve los abrazos consensuados, el poder de los abrazos entre familiares y entre amigos. Esta es la caricatura de Bonil que remata diciendo: si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos a menudo? Empezamos con otros temas. Y ha pasado un año desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo están las relaciones con nuestra región, América Latina, particularmente con Ecuador, nuestro país? Bueno, Ecuador se acercó a Estados Unidos en busca de cooperación para combatir el crimen transnacional. La administración Trump ha respondido con un alivio económico, por una parte 19.5 millones de dólares, 13.5 de ellos para combatir al narcotráfico, 6 millones de dólares para apoyar con drones a la Armada de Ecuador. Esto fue anunciado en su momento por el secretario de Estado Marco Rubio. Él estuvo de visita en nuestro país, en la capital de la República, el 4 de septiembre del 2025. Estados Unidos también incluyó en su momento en esta visita a los lobos, a los choneros, estos dos grupos criminales, narcotraficantes ecuatorianos, en el listado de organizaciones terroristas extranjeras. Lo anunciaron ese día y posteriormente a eso pues hubo una visita también de la secretaria Kristi Noem
estuvo con el presidente a pocos días de celebrarse una consulta popular que ponía sobre la mesa también la creación de bases internacionales, entre ellas una estadounidense que podría ser localizada en la provincia de Manabí. Vamos a analizar estas relaciones que se están dando al año del gobierno de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, con nuestro país, con Ecuador, la relación con Noboa. Y voy a saludar a esta hora a Arturo Moscoso, me acompaña. Él es académico y analista político. Arturo, un gusto tenerte aquí en el Canal de las Américas. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, un deseo de feliz año para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias, igualmente el deseo recíproco. También voy a saludar a Araí Vega, periodista de diario La Hora. Gracias por estar con nosotros, Araí. Ruth, Arturo, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Arturo, voy a empezar contigo. Entonces, antes de hablar de la noticia que se está dando y las reacciones que se han dado en nuestro país sobre esta imposición de aranceles que ha anunciado el presidente Noboa a Colombia, voy a pasar a hablar de la relación de Estados Unidos con Ecuador. Lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, destino de recursos, además visitas importantes que tuvo nuestro país de parte de la administración de Donald Trump en Carondelet y demás. ¿Cómo estamos actualmente en materia de seguridad y de cooperación con el crimen para acabar con el crimen organizado entre Noboa, Trump, esta relación Estados Unidos-Ecuador? Bueno, Ruth, más allá de las ventajas que pueda haber en tener una relación importante en temas de seguridad con Estados Unidos, me parece a mí que primero estos ofrecimientos de ayuda fueron bastante escasos para la realidad de un país que está agobiado por la violencia producto del narcotráfico y del crimen transnacional como es Ecuador. Estamos hablando de un poco más de 20 millones de dólares. No estoy claro de si es que esto ya llegó al país, esta ayuda ya llegó al país o está en proceso de llegar. También la idea de que pudieran utilizarse las bases ecuatorianas para que militares extranjeros o de Estados Unidos puedan establecer ciertos sistemas de seguridad en base a acuerdos que ya han existido y que no necesariamente violan la prohibición del destino de usos militares para bases ecuatorianas, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, no vemos algo que se haya traducido realmente en cifras de disminución de la violencia, ¿no? Más bien la violencia ha ido en aumento. El año que acabamos de cerrar fue el más violento en la historia del Ecuador y sigue aumentando, lo que probablemente implique que el 2026 sea más violento todavía que el 2025. Entonces, aún no vemos o percibimos los efectos de esta ayuda. Esperemos que no se limite solo a eso, que sean planes más integrales, entre los cuales tienen que estar sobre todo el tema de la inteligencia. Creo que eso es fundamental para atacar los núcleos duros de las bandas criminales. Pero sí, al momento no podemos realmente decir que esta ayuda está teniendo efectos, ¿no? Gracias, Arturo, por esta primera intervención. Araí, quiero conocer, también informamos, lo analizamos aquí en Club de Prensa Ecuador, creo que fue en diciembre, si mal no estoy, sí. Fecha exacta, 17 de diciembre del 2025, Estados Unidos y Ecuador activan de forma temporal una operación militar aérea en contra del narcoterrorismo. Se lo veía el presidente Noboa ser muy enfático, hablando de estas operaciones que tenía Donald Trump en el Caribe, también con lo que tenía que ver con la captura de Maduro, del cártel de los soles y demás. ¿Cómo estamos en materia de seguridad? ¿Cómo se ha progresado en este ítem en cuanto a este año que ha estado Donald Trump y la buena relación que mantiene con el presidente Noboa? Bueno, comparto lo que dice Arturo. En el discurso parece muy positivo tener estas relaciones y buenas relaciones con Donald Trump, pero en la práctica y en las calles no se ve lo mismo. Solo hasta el 9 de enero del 2026 Ecuador ya registraba 7 matanzas y ha dado la vuelta al mundo diferentes temas que salen a la luz, como mujeres involucradas en el tema de mafias, narcotraficantes y objetivos de alto valor que juegan fútbol en urbanizaciones privadas, pese a estar en las listas de los más buscados. Entonces, por ahí, la teoría del discurso de cooperación
no se siente en aliviar las tasas de muertes violentas que van en aumento y que vimos cómo se cerró en el 2025. Ahora, otro tema es que al ser seguridad nacional, el Estado mantiene mucho en reserva el tema de cómo están las cooperaciones internacionales. Por ejemplo, esto que anunciaba en septiembre Marco Rubio, no se sabe todavía si llegó ya esa cooperación y a qué exactamente se destina. Vimos, por ejemplo, a finales del 2025 que llegaron aviones militares estadounidenses con contingente de personal estadounidense que se decía que no es una base, pero que sí iban a implementar temas de inteligencia militar junto con los Estados Unidos. Por ahí una primera visión tenemos de esto. Y ahora, pues, lo último que se conoce es este plan de cooperación internacional que Donald Trump o que Estados Unidos ha anunciado para Ecuador, que es una inyección de capital de casi 500 millones de dólares, que no serían reembolsables y que tienen un lapso de 12 a 24 meses para implementarse y que busca implementar infraestructura, entre otras cosas. Entonces, ese es como el panorama que hay con Estados Unidos. Sabemos que hay una buena relación, sabemos que hay acuerdos, sabemos que hay la intención de inyectar capital que es necesario para la lucha contra el crimen organizado, pero también entendemos que ha sido un tema que se viene moldeando desde hace casi más de 2 décadas y que no va a ser de un día para el otro poder erradicar el crimen organizado, y por eso creo que el caso emblema que tenía la ex fiscal Diana Salazar hablaba muy bien de lo que pasa en el crimen organizado en el país y que es metástasis, es algo que ya está por todas partes y que no solo es de un tema de inyección, infraestructura y de armas o contingente para la policía y los militares, sino que también tiene que abordar otras fases que no se están viendo, como la depuración de instituciones como la función judicial, la fiscalía, etcétera. Entonces es muy complejo lo que pasa en materia de seguridad. Araí, y luego, Arturo, también la misma inquietud que se sabe, ya lo mencionábamos hace un momento, los choneros, los lobos, las bandas de Ecuador que Estados Unidos en su momento declaró organizaciones terroristas. Si no palpamos esta ayuda, intervención, estos anuncios que ha hecho Estados Unidos con la ayuda en materia de seguridad, algo que nos consume en Ecuador, el crimen organizado, ¿qué podemos decir de estas bandas criminales cuando pasan a ser parte de una lista de organización terrorista? Que se dice rápido, pero no es poca cosa. Araí. Sí, bueno, sí, no es poca cosa, sobre todo cuando se ha podido ver que ya estas organizaciones pasaron de ser organizaciones netamente de Ecuador y ya se convierten en organizaciones transnacionales con vínculos tanto especialmente en Colombia como en México, y pues el tema de que Estados Unidos los pueda nombrar o poner en estas listas agilita temas como, por ejemplo, la extradición. Vimos que lo de Adolfo Macías alias Fito fue bastante rápido precisamente porque hay este acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otros ejemplos en países donde los temas de extradición no se hacen de manera ágil. Tenemos gente por extraditar en Argentina, tenemos un líder de los Tiguerones que ahora está libre en España, porque no se pudo agilitar el tema de la extradición. Entonces, si bien hay que tener estos acuerdos con Estados Unidos y hay que poder identificar estas bandas, creo que nos quedamos muy cortos en decir que ahora los choneros y los lobos son los grupos terroristas, cuando la verdad es que el crimen organizado y los mismos choneros y lobos ahora tienen tantas fracciones, que eso también colapsa el mapa del crimen organizado y aumenta todas estas guerras por territorio, por rutas de narcotráfico, y todo esto es materia de inteligencia, que es donde inteligencia y contrainteligencia, que es donde más hay que apuntar y que parece que todavía no se está logrando. Arturo. Bueno, sí, en efecto, creo que el que estén estas bandas, ¿no es cierto?, catalogadas como bandas terroristas, es positivo en la medida que la persecución que se puede hacer de ellas ya es
o pasa por otras etapas que escapan a nuestra justicia, que también lamentablemente está muy penetrada por el narcotráfico. Estamos viendo escándalos todo el tiempo, un escándalo en el Consejo de la Judicatura por las relaciones que pudiera tener el presidente actual del Consejo de la Judicatura con el narcotráfico, etcétera. Entonces, eso es positivo. Pero nuevamente volvamos a lo que decía en mi primera intervención, Ruth, es el hecho de que no se ve, ¿no? Más allá de la retórica y de la potencia que podía tener una declaración de este tipo por parte de Marco Rubio, no vemos realmente efectos dentro del Ecuador, ¿no? Hay temas puntuales de captura de narcotraficantes o de captura de embarques de droga, pero no hay una disminución de la violencia sigue aumentando, el índice de crímenes sigue subiendo. Y no, pues realmente no hay un efecto, no se ve un efecto real de este tipo de medidas y declaraciones sobre lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? ¿Qué pasó, Araí, después de una consulta popular que también, pues, mucha gente decía, ¿cómo es posible que no se haya aprobado el hecho de instalar bases militares extranjeras? ¿Cuánto hubiese ayudado? ¿Cuánto estaba difundida esta información de que pudo haber sido una situación positiva en el caso de serlo? Bueno, a los pocos días de que se perdió el gobierno la consulta popular, se habló mucho de cuáles fueron sus fallas en tema de comunicación. Entonces, claro, fue un golpe tras otro. Por ejemplo, el tema de no ceder en el paro nacional y que una provincia esté durante un mes bloqueada, pasó factura. Pasó factura estar concentrados en esto y no hacer una campaña fuerte en territorio sobre por qué debía ganar el tema de las bases extranjeras, por qué la base de Manta, cuáles eran las consecuencias de la salida de la base de Manta. Sin duda, una base militar extranjera, lejos de lo que se puede pensar sobre cuánto o no afecta a la soberanía de un país, nos podía permitir tener mayor radar y control, sobre todo en temas de espacio aéreos, de las rutas del narcotráfico, y siempre la ayuda es necesaria y es importante cuando el país base puede limitar y poner los límites al país cooperante. Y esto es lo que no quedaba claro, ¿no? No quedaba claro cuáles iban a ser los lineamientos, a qué justicia respondían o no los militares en caso de que llegase a pasar. Y una vez que no se aprobó esta consulta, pues vemos que tampoco hay como... Se dejó por fuera el ímpetu, por ejemplo, de hacer reformas, que mucho se hablaba de para qué reformar la Constitución cuando se pueden hacer otro tipo de reformas parciales a otras leyes, y pues se dejó eso ahí. Y algo que también pasa mucho y que también como que cobró factura en el tema de la consulta popular y que hoy por hoy sigue siendo el Vox Populi y hasta el meme en Ecuador es... la poca presencia en territorio ecuatoriano que tiene el presidente, ¿ya? Entonces por ahí nos anuncian como gran cosa que volvió 2 días antes de sus viajes, pero se lo ve muy poco en territorio. Estuvo hace poco liderando un tema de bloque de seguridad desde Carondelet, pero ya no se lo ve en territorio y eso crea esta lejanía con la gente, ¿no? Entonces, por ahí también hay estas falencias. Ya lo de las bases militares, yo creo que va a ser un tema en el que el gobierno va a volver a insistir, pero siempre que tenga resultados. Por hoy no va a poder insistir con algo cuando los resultados en seguridad no le favorecen y que incluso Quito, siendo un espacio que hace mucho era muy blindado, que la capital no se tocaba, que era mucho más segura, inició un 2026 muy, muy agresivo con sicariatos y robos en zonas céntricas y del hipercentro de la ciudad. Entonces todo eso le pasa factura al gobierno. Volviendo a la visita, Arturo, de Marco Rubio, designó varios grupos delictivos mexicanos, ya se lo había visto hacerlo, mexicanos, venezolanos, como organizaciones terroristas extranjeras, y siempre el gobierno de Trump había dicho que embarcaciones de Estados Unidos iban a atacar a quienes estuvieran pues haciendo actividades irregulares. Se vio eso. Ese trayecto ya se lo vio en los operativos del Mar Caribe, pero también en su momento, con esa visita que tuvimos en el Ecuador del secretario estadounidense, dijo que el gobierno de Trump pretende llevar a cabo más ataques
contra los carteles de droga. A partir de esos anuncios, ¿cómo ha cambiado, cómo ha mejorado o simplemente eso tampoco se puede ver, es muy prematuro para evaluar o decir el hecho de estos golpes que se han dado puntuales a las narcolanchas que dice Estados Unidos y que también pues, afectaban a toda la región, entendiéndose Ecuador también dentro de este paquete? Bueno, Ruth, más bien aquí hemos tenido un efecto contrario en la medida de que el narcotráfico y las vías del narcotráfico que han sido tocadas o atacadas en el Mar Caribe y en el Atlántico han migrado pues a las rutas del Pacífico, ¿no? Lo que implica pues justamente que haya más tráfico por las costas del Ecuador, ¿no? Ecuador tenemos que entender cómo funciona como una especie de hub de exportaciones de droga, de la droga que se produce tanto en Colombia como en Perú, ¿no? Ecuador, al menos donde conocemos, no es un productor todavía o no es un productor importante de droga, pero sí sirve como una base de operaciones para exportar la droga. Y en la medida que pues, la vigilancia de los Estados Unidos se ha limitado al Caribe y los ataques se han limitado al Caribe y al Atlántico, pues el efecto ha sido el que se pasen esas líneas de aprovisionamiento de droga hacia el Pacífico, aumentando, creo yo, el tema de las tensiones entre los diferentes grupos de los carteles ligadas a las bandas, a los GDOs, ¿no? A los grupos de delincuencia organizada que funcionan en el Ecuador y que son los brazos armados de estos carteles y pues claro, el efecto es que recrudece la violencia, ¿no? En las costas, sobre todo de Manabí, de Esmeraldas, la violencia durante este año que cerramos ha recrudecido muchísimo, ¿no? Con el aparecimiento incluso de miembros, de personas decapitadas o de cabezas y cosas espantosas, ¿no? Que en Ecuador no lo habíamos tenido antes. Vamos aquí a una pequeña pausa. Esto es Club de Prensa Ecuador. Nos vamos con un dato también sobre censos que se están haciendo en mi país de venezolanos delegados de Ecuador de 20 Venezuela. El partido político de María Corina Machado han iniciado este censo para conocer la situación en la que se encuentran los venezolanos, sus eventuales planes también de retorno, dependiendo del avance de la coyuntura que hay en Venezuela. Ha sido Manuel Rodríguez, el coordinador de 20 Venezuela en Quito, que ha comentado que este censo se va a desarrollar hasta febrero en varios puntos fijos, rotativos, en distintas jornadas, como la que tendrá lugar el fin de semana en el Parque La Carolina, en el centro norte de la capital. Y dicen que lo realizan para textualmente estar organizados porque nos tomaron de sorpresa el 3 de enero, así lo ha dicho en referencia al día en que fue capturado Nicolás Maduro, trasladado también a Estados Unidos. Este representante duda que se mantenga la cifra que se tenía de venezolanos en el Ecuador, que era de 450.000 venezolanos que habitan, que es posible que esta cifra haya aumentado con el pasar de los días. La mayoría están en Quito, los venezolanos en Guayaquil, en Cuenca y también en Manta. Vamos a un corte, volvemos. Seguimos con la noticia que empezábamos este espacio, el Club de Prensa Ecuador. El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en Suiza participando del foro de Davos, ha anunciado que a partir del 1 de febrero Ecuador va a aplicar un arancel o tasa de seguridad a las importaciones que se realicen desde Colombia. Textualmente lo ha anunciado en redes sociales, después también ha dado declaraciones y dice esta cooperación con Colombia pues tenía que pasar alguna situación. Tenemos un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales, pero mientras hemos insistido en el diálogo, dice Noboa, nuestros militares siguen enfrentándose a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Se queja de la cooperación o la poca intervención o acción que ha tenido en este caso Colombia. Lo hace en su cuenta en redes sociales. Falta de reciprocidad, dice el presidente Noboa, y de acciones firmes en materia de seguridad.
Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera a los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Bueno, es importante que estemos todos alineados en el tema de seguridad. Hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. ¿No cree que limitar el comercio legal le hace un favor a la ilegalidad? No, no necesariamente. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en eso. Una conversación, según denuncia el presidente Noboa, pues con Gustavo Petro, que ha sido estéril, al menos no ha dado frutos requeridos. Se refiere, Arturo, el presidente Noboa a la lucha contra el narcotráfico, que es un tema en conjunto, se queja de esta falta de cooperación en la frontera. Algo que se veía venir, ¿cómo merma esto la relación entre Colombia y Ecuador? ¿Cuán necesario es poner este tipo de arancel? Estamos hablando de un 30% a los productos que llegan desde Colombia a nuestro país, precisamente por la inacción, según dice Noboa, de Petro. Bueno, Ruth, esto es preocupante en la medida de que el Ecuador, o Colombia, mejor dicho, es un socio comercial del Ecuador importantísimo. Es el segundo socio comercial de Ecuador en términos de importaciones y exportaciones. Y esto puede, pues, no solo va a encarecer los productos que lleguen de Colombia, sino también que se puedan tomar medidas de retaliación por parte de Colombia en cuanto a los productos ecuatorianos que van para allá, incidiendo en una falta de competitividad de los productos ecuatorianos de Colombia, pues y evidentemente su poca venta. Y además rompe también con el tema de los acuerdos que están enmarcados dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? De la cual los dos países somos parte y que hay ciertos acuerdos, ciertos lineamientos en cuanto a comercio, ¿no? que hay que respetar y que puede también tener consecuencias de sanciones al Ecuador por el incumplimiento, ¿no? Ahora bien, esta medida se alinea un poco, creo yo, en esto que ha puesto de moda Donald Trump en utilizar los aranceles pues, como una medida de presión. Pero claro, la posición de Estados Unidos versus otros países del mundo no es comparable con la posición que puede tener Ecuador en relación a Colombia, ¿no? Entonces yo creo que es una medida que nos puede hacer más daño que hacernos más fáciles las cosas en cuanto a la lucha con el narcotráfico, en la que yo sí estoy de acuerdo con el presidente de Colombia, no está haciendo lo que debería por controlar sobre todo el tema de las fronteras. Y ahí viene otro problema adicional, el tema del contrabando, ¿no? Nuestras fronteras con Colombia son sumamente porosas, con muy poco control, ¿no? Por ahí pasa la delincuencia, pero también pasa el contrabando. Y lo que va a hacer estas medidas, pues simplemente será aumentar el nivel de contrabando entre ambos países. Arturo, Araí, voy a hacer una pausa con ustedes, voy a recabar reacciones que se dan desde Colombia, parte autorizada. Además, saludo e integro en este espacio a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Colombia. Gracias por estar con nosotros, exministro. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Muchas gracias y un placer estar aquí con NTN 24. Gracias por la invitación.
Gracias, exministro. Primero conocer sus primeras reacciones. Ecuador, el presidente Noboa está justificando este arancel. La noticia, 30% a varios productos que llegan desde Colombia hasta Ecuador. Y dice Noboa, hay una falta, o se queja amargamente, de una falta de cooperación en materia de seguridad. ¿Hasta qué punto los problemas de seguridad, en este caso, pues para iniciar este diálogo, pueden transformarse en sanciones económicas en la región? ¿Cuán válida es esta postura o esta justificación que presenta Noboa, que además dice, he hablado en varias ocasiones con el presidente Petro sin recibir respuesta? Mire, independientemente de las razones de seguridad que pueden existir, y yo no creo que hay que negarlas tampoco, claramente a la luz del acuerdo de Cartagena, que es el que le da sustento a la CAN, pues este tipo de medidas son absolutamente ilegales. Esto no se puede aplicar. El gobierno de Ecuador, ni ningún gobierno en la CAN puede aplicar medidas de esta naturaleza que se convierten en una especie de aranceles castigo, por ninguna de las razones. Esa figura no existe dentro del acuerdo de CAN. Y es importante decirlo porque entonces la aplicación de esto es ilegal. Y es ilegal y es triste que, entre otras, además, se apliquen este tipo de medidas porque eventualmente pudiesen llegar a afectar por un periodo de tiempo, ojalá no muy largo, a una cantidad de exportadores, pero incluso también al propio Ecuador. Pueden multiplicar los escenarios de contrabando en la frontera que, como lo decía el invitado anterior, es tremendamente porosa. Y al final enturbian una relación entre Colombia y Ecuador que siempre ha sido una relación buena, digamos que provechosa. Creo que desafortunadamente el presidente Noboa aplica eso que se ha venido aplicando en el mundo, desafortunadamente por malos ejemplos que se han dado, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos al aplicar aranceles de manera indiscriminada, que, pues, repito, en este caso definitivamente no aplica, es ilegal y tiene que ser inmediatamente pues demandado ante la Secretaría de la CAN por parte de Colombia, porque claramente se tienen que frenar este tipo de decisiones. Ahora, ministro, usted cuando se dice o cuando se comenta en redes sociales por parte del presidente, y ahí lo escuchábamos también una declaración que daba a un medio de comunicación en Colombia, en Suiza, que está el presidente Noboa, Colombia ha subestimado quizá el impacto económico regional del narcotráfico, del crimen transfronterizo, particularmente en esta administración. Yo creo que ahí sí hay una responsabilidad mayúscula de parte del gobierno Petro. El gobierno colombiano ha sido incapaz de luchar contra el tráfico en las fronteras, contra la minería ilegal, no solamente en las fronteras, sino al interior del país. Nadie niega que tiene un problema severísimo derivado de esa construcción de una paz total, que es en el fondo un fracaso total, y que se ha convertido en una paz narca que tristemente no ayuda a controlar esos fenómenos. Diciendo eso, creo que hay que solucionarlos por la vía de acciones efectivas por parte del gobierno colombiano y creo que el reclamo del presidente Noboa en eso es justo. Lo que no es justo ni legal es que, derivado de lo anterior, se apliquen sanciones en el marco de la CAN que son abiertamente ilegales. Y ahí es donde hay que no mezclar la política o las divisiones o diferencias políticas con la economía, porque la economía está compartimentalizada y no debe sufrir por razones políticas. Mire que al final los que terminan perdiendo son los consumidores en Ecuador, que tienen productos más costosos, eventualmente se les podría generar inflación, puede haber un problema de bienestar porque no van a tener acceso a determinados productos, y en Colombia los exportadores pues generaría una afectación al sector productivo exportador colombiano. Eso no excluye la responsabilidad en materia de seguridad que tiene que tener Colombia. Ahora, ministro, si la inseguridad en este caso, que es lo que se justifica por parte del gobierno de Noboa, se convierte en el argumento comercial, ¿qué precedentes, si podemos decirlo de alguna manera, abre para otros países vecinos? Este es un arancel más un mensaje político de Noboa que una medida económica efectiva, como ya se está analizando en algunos medios de comunicación, en la prensa en mi país, en Ecuador. Yo creo que es evidentemente un mensaje político. Lo que pasa es que mezcla la política con la economía y lo hace, insisto, de manera ilegal. El gobierno de Noboa tiene que saber que lo que está haciendo no está permitido por la CAN. Entonces es abiertamente ilegal y va a ser demandado con toda seguridad.
pero claramente tiene una preocupación política y yo creo que es genuina, insisto, la preocupación política es válida, pero me parece que está mezclando las cosas y termina tratando de darle una solución por la vía equivocada. Pregunta al regresar. Me voy a una pausa comercial, ministro. Le ruego se quede unos minutos con nosotros, exministro. Tengo a mis colegas periodistas de Ecuador también presentándole al regresar de la pausa una pequeña inquietud cada uno. Volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador de NTN 24 hablando de este anuncio que hizo hace poco Daniel Noboa sobre imponer un arancel del 30% a las exportaciones colombianas por falta de reciprocidad, dice el presidente, y acciones firmes en materia de seguridad por parte del gobierno de Gustavo Petro. Me acompaña José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Colombia. Ministro, le voy a dar la palabra a mi colega periodista que me acompaña desde Ecuador, Araí Vega, periodista de Diario La Hora, también tiene una inquietud para usted. Adelante, Araí. Exministro Restrepo, mucho gusto. Sí, le quería consultar, usted había anotado el tema puntual del acuerdo de Cartagena. ¿Este acuerdo tiene alguna excepcionalidad en los temas de seguridad, tomando en cuenta que Daniel Noboa nunca menciona la palabra arancel y más bien se refiere a una tasa de seguridad? ¿Esto lo podría blindar en caso de alguna sanción internacional por incumplir este acuerdo? A mi juicio, no. Yo creo que sí permiten medidas excepcionales, pero tienen que ser temporales, no automáticas, autorizadas incluso. Eso se ha aplicado en algunos casos puntuales, crisis de balanza de pagos, sobre algunos productos puntuales, y siempre teniendo en consideración que los montos de la aplicación de esa medida mantengan un flujo de, llamémoslo, de comercio, por lo menos de los últimos 3 años. O de montos, que eso no se garantizaría con una medida arbitraria de este estilo del 30% sobre todas las exportaciones colombianas. Yo no creo que esa figura de excepcionalidad se extienda a lo que se está proponiendo, así se le cambie de nombre. Me parece que ese es un camino equivocado y yo diría que en una demanda rápida frente a la Secretaría de la CAN debería ser desmontada. También le voy a dar la palabra a Arturo Moscoso, me acompaña, académico y analista político. Adelante, Arturo, ¿alguna consulta al exministro? Buenas tardes, exministro Restrepo. Es una pequeña duda. ¿Cuál cree que sea usted la reacción que va a tener el presidente Petro frente a esto? ¿Qué es lo que va a hacer Colombia? En consonancia o versus lo que debería hacer siguiendo los lineamientos de lo que usted ya nos ha señalado un poco en relación a lo que podría ser a través de la CAN. Mire, si yo fuera jefe de Estado, lo que yo haría sería poner de inmediato la demanda frente a la Secretaría y por las vías del cauce institucional de la CAN contrarrestar esta medida. Obviamente enviando un mensaje también claro y enfático en el sentido de que la medida es una medida abiertamente ilegal. Lo que no debería suceder es que escalemos la diferencia política. Y ahí es donde se va a equivocar o se podrían equivocar los gobernantes. El uno lanza su mensaje político y el otro le contesta con la misma carga política porque terminamos en una espiral negativa desde la perspectiva política que termina afectando la economía. Y es que además afecta a la economía con un agravante adicional. Y es que muy seguramente esto pues podría eventualmente deteriorar el comercio, pero es que esa frontera es porosa. Entonces termina siendo, más bien es un incentivo, un caldo de cultivo para el contrabando. Y ahora, exministro, antes de irnos al corte comercial, ¿podría esta medida alimentar también lo que tiene que ver con inflación o pérdida de empleo en regiones fronterizas Ecuador-Colombia? ¿Usted cómo lo ve? Pues imagínese solamente si esto se extendiese a temas de energía, pues generaría un proceso inflacionario en Ecuador con los precios de la energía. O va a generar un proceso inflacionario eventualmente en algunos productos farmacéuticos que de pronto no se puedan reemplazar rápidamente y que se necesiten para la subsistencia en Ecuador. Es decir, por donde se le mire es perversa porque genera más contrabando, genera más inflación, destruye empleos, afecta la frontera, enturbia la relación entre Ecuador y Colombia y además pues genera una crisis política seguramente que no será fácil para dos países que históricamente han tenido tan buena relación. Voy a agradecerle, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Colombia, aquí en Club de Prensa Ecuador. Hasta una nueva oportunidad, exministro. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Me voy a un corte comercial, volvemos. Esto es Club de Prensa Ecuador. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador, mis colegas periodistas, analistas. Arturo Moscoso, académico y analista político. Gracias por haber estado con nosotros, Arturo. También un gusto haber tenido el criterio y la participación de Araí Vega, colega periodista de diario La Hora. A los dos, muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. Enseguida, una actualización de noticias titulares de La Hora con Carlos Eduardo Sánchez.